Gerardo Fernández Noroña no será el presidente de la Cámara de Diputados, al menos no por este año, al término de hecho ya de la legislatura. La Cámara de Diputados acaba de hacer la votación y ganó la fórmula encabezada por el PRI. Vamos a revisar estos acontecimientos porque Noroña ha hecho una acusación severa. Ha señalado una intervención por parte de la Secretaría de Gobernación para evitar que él quede en la presidencia de la mesa directiva. Veremos cómo quedaron las votaciones, veremos qué dijo Gerardo Fernández Noroña hace unos minutos, también qué fue lo que dijo Morena sobre este tema. Así que estará bastante interesante esta transmisión. Comienzo, para que entendamos cómo estaban los números, comienzo compartiéndote la última actualización de la composición de los grupos parlamentarios. Vemos que llegaron hoy a la votación Morena con la mayoría absoluta, 251 diputados, el PAN que deja la presidencia de la mesa directiva con 78, el PRI que quedó en tercer lugar, desde ayer ya manejaba este número, ya no hubo ninguna danza de cifras adicional, con 50 diputados, y el PT con 46 diputados. Bajo estos números, la tercera fuerza política es el PRI y ya no hubo movimientos hacia el PT para darle precisamente esta presidencia. Pero ¿qué más es lo que ha ocurrido y cómo fue que se realizó la votación? Hoy los diputados decidieron hacer la segunda votación. La fecha límite era el 5 de septiembre. La fecha límite original debió ser ayer mismo, pero decidieron no esperarse hasta el último día, hasta el 5 de septiembre, y decidieron hoy irse a la votación. Y los números quedaron de la siguiente manera. Escuchemos lo que ocurrió hace apenas unos minutos en la Cámara de Diputados. Así fue el cierre de la votación. Ciérrese el sistema de votación electrónica. El resultado final es el siguiente: a favor 313, en contra 123, abstención 21. Es mayoría calificada. Aprobado el acuerdo por 313 votos, es mayoría calificada. 313 votos fueron los que obtuvieron en favor de la propuesta original, lo cual significa entonces que si asistieron, le voy a regresar tantito al video para que veamos los números. Aquí están. Si estuvieron presentes, lo vemos del lado de la derecha, 459 diputados de los 500. Estamos hablando que necesitaron 2/3 partes de las votaciones para que pase esta votación. 2/3 partes corresponde a 306 votos. Hubo 313 votos, por lo tanto es que consideraron que pues esta votación tuvo validez y ganó la fórmula presentada de manera original. Previamente, Gerardo Fernández Noroña participó tuvo una exposición. Recordemos, hay una exposición de 5 minutos por cada legislador, por cada representante de cada grupo parlamentario, y en su oportunidad el vicecoordinador de los petistas tomó justo la representación en su oportunidad y hizo justo este señalamiento hacia la Secretaría de Gobernación. Una intervención, según el diputado del PT, de Olga Sánchez Cordero. Esto ocurrió también hace unos minutos, antes de que se diera la votación. Muchas gracias, diputada presidenta. Compañeros, adelante. Compañeras, hace 2 días comenté que la decisión que se va a tomar es una decisión fundamental para el destino de la Cuarta Transformación. Aquí estamos decidiendo el rumbo de esta revolución sin violencia, que es la Cuarta Transformación. Quiero empezar denunciando que hay una operación de Estado para imponer en la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados a Dulce María Sauri Riacho. Hay división de poderes y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, nada tiene que hacer
interviniendo en los asuntos internos de esta soberanía. Es muy grave que estén presionando a compañeros y compañeras, es muy grave que estén presionando para que se vote por el PRI. Pero voy a ir, porque bueno que digas que no es cierto, usa la palabra para aquí demostrar. Hay una nota del Universal ayer, la reunión de René Juárez Cisneros con Mario Delgado y con la secretaria de Gobernación, y salen a decir, a cambio de que no metan controversias constitucionales, va a Sauri Riancho. Cuando al PT tenemos ya 10 expedientes que nos dan la tercera fuerza parlamentaria. Pero quiero decir, ¿me permite, compañera presidenta? Sí, permítame, diputado Noroña. Sigue el reloj. Permítame un segundo, paren el reloj. Y les pido a todos nuevamente respeto al orador. Dejemos que los oradores hablen y escuchemos con respeto. Adelante, diputado Fernández Noroña. Es muy grave la condición en que están poniendo a compañeros y compañeras del movimiento. Muy grave. Yo como ciudadano nunca he votado por el PRI, nunca lo haré. Como diputado menos. Es inaceptable. Es una falta de ética votar por el PRI. Hablan de legalidad. Aquí, en este lugar, el hoy compañero presidente fue desaforado para enviarlo a la cárcel y sacarlo de la carrera presidencial en 2006 invocando la legalidad. Aquí el PRI y el PAN votaron el Fobaproa, que se han pagado 1 millón de millones de pesos, se deben 700,000 millones a nombre de la legalidad. Aquí se votó la reforma energética, producto de sobornos desde el más alto poder, desde la presidencia de Enrique Peña Nieto, a nombre de la legalidad. No se siga usando la legalidad como pretexto para dar la espalda al pueblo y al movimiento. Hay compañeros, compañeras que me están usando como pretexto para votar al PRI, pero si el PT ni siquiera ha hecho una propuesta a la mesa directiva, porque no hemos querido hacer valer la tercera fuerza que tenemos. Aquí hay compañeros y compañeras valiosos de sobra para encabezar la mesa directiva. No es cierto que sea mi ambición personal lo que esté llamando a votar al PRI. No, ¿por qué van a votar por el PRI? ¿Por qué van a votar por el PRI? Pregunto a los compañeros y compañeras del movimiento. A ellos se los pregunto. Y la ciudadanía se los está preguntando. ¿Por qué van a votar por el PRI, que fue mandado al 5º lugar en esta soberanía y a un tercer lejano lugar cuando tenían todo, la presidencia, la mayoría de diputados, la mayoría de gobiernos de los estados, están en el basurero de la historia? ¿Por qué les dan aire artificial? Por una razón de Estado. Eso me quieren decir. ¿Y cuál es esa razón? Yo entiendo la presión a que están sometidos compañeros y compañeras, la entiendo perfectamente, pero este es un momento para definirse. ¿Estás con los liberales o estás con los conservadores? Este es un momento para definirse. ¿Estás del lado del pueblo o estás contra el pueblo? Pregúntenle al pueblo si quiere al PRI en la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y hay 2 compañeros a los que no entiendo. No entiendo que se haya usado a la pareja de alguien como símbolo de corrupción en una verdadera canallada del PRI y el PAN, y vote a favor del PRI a cambio de una vicepresidencia. No entiendo a un compañero que fue a la cárcel como joven comunista después de la brutal represión del PRI en 1968 y vote por el PRI. No lo entiendo. Entiendo a compañeros y compañeras que estén muy presionados. Lo entiendo, pero no justifico, porque somos mayores de edad y tenemos que hacernos cargo de nuestra decisión. No, aquí la decisión no es Noroña Sauri, no. La decisión es el PRI a la presidencia de la mesa directiva. Eso es lo que se va a votar. Esa es la responsabilidad que tenemos y los llamo a no llevar al movimiento a un descarrilamiento. Nosotros hemos jugado con unidad, con compañerismo, con solidaridad. Y cierro. Mi general, tengo tomada la plaza y me han pedido entregarla y me he negado. Aquí sigo resistiendo con 30 puñaladas por la espalda
Mi general, no voy a entregar la plaza ni le entregará el Partido del Trabajo. Si alguien le entrega, que se haga cargo, porque nosotros seguiremos del lado del pueblo absolutamente. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Para cuando tomó la palabra Gerardo Fernández Noroña, él ya tenía conocimiento precisamente de los acuerdos hechos entre los grupos parlamentarios. Él habló de una columna del Universal en donde asegura que hubo una reunión para llegar justo a un acuerdo para que quede el PRI al frente de la presidencia de la mesa directiva. Información que, si bien yo no puedo confirmar, sí puedo confirmar lo siguiente. Hoy por la mañana Mario Delgado se reunió con los diputados de Morena. Les dijo que en efecto había él tenido una reunión con Dulce María Sauri, la diputada del PRI, a quien estaban postulando el tricolor como la presidenta de la mesa directiva, y que habían acordado que ella no iba a presentar ninguna controversia constitucional en contra del presidente de la República, en contra de cualquier cosa que haga el presidente de la República. Recordemos, la actual presidenta de la mesa directiva es panista, Laura Rojas, y ella presentó una controversia constitucional hace unos meses, precisamente por el tema de la seguridad pública y el uso del ejército para las labores de seguridad pública en territorio mexicano. Entonces, Mario Delgado, haciendo referencia que en atención a lo mencionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que se tienen que respetar los procesos establecidos y que no se hicieran ese intercambio, a pesar de la danza de cifras que ya he hablado en otros videos, Mario Delgado en esta mañana les dijo que pues la propuesta era que sea el PRI quien tenga la presidencia de la mesa directiva, con el acuerdo de que no iba a existir una embestida por parte de la priista, como sí lo hubo por parte de la panista. Este fue el acuerdo. De hecho, se trata también de un llamado que ya había hecho el mismo Mario Delgado ayer mismo que se hizo la votación, pero en donde los morenistas se dividieron. No podía ganar el PRI, no podía ganar el PT sin el apoyo de los morenistas. Necesitaban el apoyo de los morenistas por tratarse de votos de 2/3 partes de los asistentes a la Cámara de Diputados. Y ayer hubo división entre los morenistas. Prácticamente una tercera parte votó en favor del PRI, una tercera parte en favor del PT y una tercera parte se abstuvo. Aunque el mismo Mario Delgado pidió votar por el PRI ayer, Mario Delgado anuló su voto. Fue de los que se abstuvo. En esta ocasión, pues fueron a una segunda votación y ya con este nuevo llamado de votar nuevamente por el PRI. Esto fue lo que dijo Mario Delgado después de haber escuchado a Gerardo Fernández Noroña, después de todo lo que acabamos de ver. Todavía, obviamente, sin saber cuál iba a ser el resultado de la votación. Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. Compañeras, compañeros. En Morena no se nos olvida a qué venimos a la Cámara, a qué nos comprometimos, a regenerar la vida pública del país. No se puede regenerar la vida pública del país si actuamos como actuaban los otros partidos. Tenemos que ser diferentes. Nuestra autoridad política viene de que tenemos autoridad moral, porque respetamos la ley. ¿Y cuándo se prueba si en realidad tienes principios? Justamente cuando la ley no necesariamente te favorece, pero la respetas sin maniobras. Queremos una presidencia de la mesa institucional, respetuosa. No necesitamos más, porque aquí manda la mayoría y está muy claro quién tiene la mayoría. Quiero recordar
que en la mesa directiva hay voto ponderado. Es decir, la presidenta Un o segundo, el diputado, presidente por que favor, de resulte nuevo, electo, respeto al orador. Orden. Adelante, quien diputado. resulte electo tendrá necesariamente que someter sus decisiones al voto ponderado, donde Morena tiene la mayoría. No nos van a desplazar en las decisiones. Nos guían los principios siempre, no los cargos. Venimos aquí, repito, por el mandato del pueblo, a impulsar el marco jurídico de la transformación. Nuestro legado no va a ser quien ocupó un cargo u otro. Nuestro legado va a ser si le cumplimos a la gente en lo que prometimos, que siga avanzando la agenda de la Cuarta Transformación, que hayamos modificado la Constitución para hacer la corrupción un delito grave. Aprobamos la revocación de mandato, la consulta popular, los nuevos derechos sociales en el artículo 4 constitucional, la ley de austeridad, la nueva reforma educativa. Eso es lo que va a cambiar a nuestro país. Eso es lo verdaderamente importante. Eso es el legado de los legisladores de la Cuarta Transformación, no quién ocupó un cargo o quién ocupó otro. Y también el comportamiento ético ejemplar a diferencia de los demás partidos. Hoy mismo aprobaremos la reforma al artículo 108 constitucional para terminar con el presidente impune, que el presidente pueda ser juzgado como cualquier ciudadano. Eso es lo importante, eso es lo que va a cambiar al país. Eso es lo que va a fortalecer a la Cuarta Transformación. A eso venimos aquí. No a ocupar cargos que la ley no nos da. El futuro de la Cuarta Transformación no depende de un cargo, sino de que sigamos impulsando esta agenda. Quiero agradecer el respaldo que siempre hemos tenido del Partido del Trabajo, del Partido Encuentro Social, del Partido Verde Ecologista de México, esta gran mayoría que hemos construido, que nos está permitiendo pasar a la historia como los constituyentes de la Cuarta Transformación, con un legado de reformas y un comportamiento ético ejemplar que quedará como referente para las siguientes generaciones, y lograremos, si insistimos y resistimos las tentaciones, a regenerar la vida pública de este país. Quiero, con todo respeto y fraternidad, con mi compañero Gerardo Fernández Noroña, rechazar cualquier acusación de intervención de cualquier integrante del gobierno de la República. Justamente el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por eso es diferente, porque no se comporta como los demás y tiene pleno respeto por la autonomía del Poder Legislativo. Le quiero decir a la gente, a los seguidores de Morena, que no los estamos traicionando. Nunca vamos a traicionar a nuestros principios, pero no vamos a hacer como los de antes. No vamos a torcer la ley para beneficiarnos a nosotros mismos. Nuestra autoridad política vendrá siempre de nuestra ética, de convertir a la política en un imperativo. De nuevo, respeto al ético. Orador, por favor. Por eso vamos a seguir haciendo historia. Muchas gracias. Quiero cerrar con una reflexión que permite entender el verdadero problema de lo que acabamos de ver. Hace unas legislaturas, cuando el PAN tenía la mayoría en la mesa, en la Cámara de Diputados, modificó la ley orgánica de la Cámara de Diputados, esa ley que establece cómo funciona la Cámara, de tal forma que le permitiera al PAN, que en esa ocasión tenía mucho poder, tenía mayoría, tener todavía más poder. En la Cámara de Diputados se designa al presidente de la mesa directiva según por el número de representación. Entre más diputados tengan, entonces es al primero que le toca
por un año la presidencia, después al segundo y por último al tercero. Pero también la Junta de Coordinación Política se distribuye, se reparte año por año de la misma manera, a menos de que el que es mayoría tenga mayoría absoluta, la mitad más uno. Si tienen mayoría absoluta, entonces se la quedan la presidencia de la Jucopo por 3 años. ¿Qué ocurrió con los panistas? Querían más poder, de tal forma que modificaron la ley orgánica para que sea posible tener mayorías artificiales. ¿Qué significa? Si había 10 personas, o mejor dicho, si hubo 10 diputados del PAN electos por los ciudadanos, pues entonces el PAN quería tener 11, 12, 13 o más diputados que le cedan los otros grupos parlamentarios, a contra de la voluntad de los votantes. Si la conformación era, para poner los números de manera muy sencilla, 10 diputados en total, de los cuales 4 tiene el PAN, 3 tiene el PRI, 2 tiene, y así se distribuyen, entonces que los otros partidos le pasen diputados al PAN para poder tener la presidencia de la Jucopo, para poder tener la presidencia de la mesa directiva, tener más poder. Bueno, esta reforma, esta modificación a la ley que hicieron los panistas, ahora son víctimas los partidos, los grupos parlamentarios de la llamada 4T. Morena llegó a esta 64 legislatura y el PT llegaron a esta 64 legislatura. Morena llegó queriendo tener el control de la presidencia de la mesa directiva y de la Jucopo los 3 años, pero no tenía los diputados suficientes. De tal forma que el PT estuvo dispuesto a cederle más de 60 diputados. Al inicio de la 64 legislatura, esos diputados petistas no se registraron como diputados petistas. De manera oficial, inició la legislatura siendo morenistas, de tal forma que le permitieron a Morena tener justo esta mayoría absoluta. Los números que estamos viendo en este momento, aquí, 251. Ese fue el acuerdo hecho en el año 2018, al inicio de la 64 legislatura. Y le permitió iniciar con la presidencia de la mesa directiva y la Jucopo por los 3 años. Ahora que ve la posibilidad del PT de tener la presidencia de la mesa directiva, pretende recuperar esos diputados que le cedió. Pero eso no estuvo en el acuerdo con Morena. Además, porque implicaba que Morena perdiera la presidencia de la Junta de Coordinación Política, que la tiene por tener mayoría absoluta, la tiene por los 3 años. Esas mayorías artificiales, como se le llaman, es lo que ha provocado esta ruptura o estas diferencias entre Morena y el PT. La posibilidad de que se pasen unos diputados, se los intercambien entre los grupos parlamentarios. Hemos visto lo mismo, por ejemplo, el Verde le pasó a Morena, el PRD le pasó al PRI, y en este momento ahora el PAN dice que ellos no están en favor del chapulineo de los diputados, cuando ellos fueron los que hicieron la modificación a la ley para tener más poder en su momento. Ese es el verdadero problema. El chapulineo de los diputados. Si se hubiera respetado la conformación original por la cual como ciudadanos fuimos a las urnas, entonces no habría lugar a discusiones de que yo te di unos, ahora regrésamelos y que ahora te toque, que así no quedó el acuerdo original. En algún momento han señalado los legisladores que están dispuestos a modificar esta ley orgánica. Así lo dijeron ayer, de hecho, durante algunas participaciones en la sesión de la Cámara de Diputados. Es importante que exista para eliminar este tipo de manoseo de integración de los grupos parlamentarios. El problema es que quienes lo tendrían que modificar son los beneficiados de la ley de este movimiento. Así que no parece haber muchas esperanzas de que se modifique la ley orgánica para que se respete tal cual como se quedó integrado según se marcó en las urnas. Hasta aquí el video por hoy. Nos vemos al rato. Hay mucha información muy relevante que compartir. Nos vemos al rato, tanto en este canal como en el canal secundario, El Caporal en vivo. Y nos vemos 11:30 de la noche con con El Caporal Nocturno. Gracias como siempre por reventar el botón de like.